Cuando quiera, tiene la palabra, senador. Muchas gracias, presidente. Han pasado ya más de 2 años desde que se introdujo la reforma del artículo 324 y quizás es ya momento de hacer balance. Y al respecto me permito ofrecerle unos datos, a no ser que tenga luego usted otros que me diga que no sabe dónde me los saco. Pero bueno, según los últimos datos extraídos de la estadística judicial, publicada por el Consejo General del Poder Judicial, tras 6 años de disminuciones en el número de asuntos penales ingresados, las modificaciones legales introducidas por la Ley Orgánica 1/2015 y de la Ley 41/2015, respectivamente del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, han provocado en 2016 se produjese una drástica reducción del número de asuntos. Los 3.365.927 asuntos que han tenido entrada en los órganos de jurisdicción penal representan un 42% menos que los ingresados en 2015. Sin embargo, dicha reducción no ha tenido apenas incidencia en los tiempos medios de duración del procedimiento ante los juzgados de lo penal, que en el 2016 han permanecido en cifras prácticamente idénticas a las ofrecidas para el 2015. No negamos que quizás haya que esperar a datos del pasado año 2017 y del presente para poder hablar con más rotundidad, pero cierto es que a día de hoy la experiencia cotidiana nos demuestra que ni los plazos máximos de instrucción se están respetando, ni la reforma del artículo 384 está provocando, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está provocando la agilización deseada. Un ejemplo, en Baleares, comunidad autónoma que a los efectos de la Administración de Justicia Integral denominado Territorio Ministerio, la falta de peritos en los juzgados de las Illes Baleares provoca retrasos que han llegado incluso a 3 años en la elaboración de informes. La situación afecta a las tasaciones de bienes, un documento clave para la instrucción de numerosas causas penales. El enorme retraso ha llevado, por ejemplo, a que algunas causas por hurto hayan tenido que ser sobreseídas porque cuando llega el informe el delito ya ha prescrito. La situación es no menos dantesca, por ejemplo, en Extremadura, también territorio ministerio, en donde la falta de personal contratado y de medios materiales para poder realizar periciales judiciales tiene colapsada la jurisdicción penal. Y eso si hablamos de la fase de instrucción, pero luego llegamos a los juzgados penales y los señalamientos de juicio oral tardan 2 o 3 años en muchas ocasiones. Mire, pasado mañana hay un juicio señalado de un juicio penal en Madrid de un asunto que yo llevaba profesionalmente. ¿Sabe cuándo se inició? En 2005. Llegamos al juicio 13 años después. Eso no es justicia ni para perjudicados, ni para víctimas, ni para investigados, ni para acusados. Otros casos fuera del territorio ministerio, y a modo de ejemplo, los juzgados penales de Elche, algunos de Barcelona o los de Parla, por decir algunos ejemplos. Esta incapacidad de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para hacer frente a la situación de colapso y deterioro de la justicia en general y de la justicia penal en particular ya fue advertida por el Consejo de Estado cuando, al informar de la reforma, recordó que la agilización de la justicia solo podrá conseguirse de manera real y efectiva con la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios para atender el elevado volumen de causas penales y los elementos que las mismas deben valorar y examinar. Por ello, en un contexto de insuficiencia de tales recursos, las medidas legislativas contenidas en el anteproyecto, como cualesquiera otras de este orden que pudieran adoptarse, no podrán erigirse en una solución definitiva a la buscada agilización procesal penal, sino servir a lo sumo para mitigar los retrasos que se producen en los procesos en cuestión. Quizá por ello fuera más realista prescindir del término agilización en el título de la ley y sustituirlo simplemente por el de reforma. Eso decía el informe. Sin embargo, la foto fija de la justicia española, a pesar de esta reforma, y en nuestra opinión lleva siendo la misma en los últimos 8 años. Gracias. Gracias, senador. Secretaria de Estado de Justicia. Gracias, presidente, y gracias, senador. Mire, según le estaba escuchando, lo he hilado con algo que he comentado con motivo de mi respuesta a algunas de las preguntas anteriores, y es la importancia de trabajar en términos de recursos humanos de modo estratégico en la justicia. En algún momento he aludido a la necesidad de virar en términos de personas, de recursos humanos al servicio de la justicia en cuanto a los perfiles profesionales que necesitamos en número y en calidad. En términos de justicia digital, y los sindicatos con esto se ponen muy nerviosos, pero en modo alguno supone prescindir del personal que ya tenemos, al que valoramos al máximo y al que además hay que darle herramientas y formación
para que, tengan más valor añadido en su ejercicio profesional y también más satisfacción profesional. Pero fíjese que en unos años, con la implantación de justicia digital, ya no va a hacer falta esa base tan amplia que tenemos de auxilio judicial. ¿Por qué? Porque ya no hacen falta esos carritos que usted decía que pueblan en determinados sitios todavía los juzgados. Esos perfiles profesionales ya no van a ser necesarios. Vamos a tener que tener personal pues mucho más especializado en vistas, en grabaciones, en tecnología, pero tecnologías más potentes, pero a lo mejor el auxilio judicial, manteniendo, insisto, todos los profesionales que tenemos ahora mismo con nosotros y además ofreciéndoles ocasiones de promocionar internamente, vamos a tener que virar hacia otros perfiles en el sentido que le he dicho, pero sobre todo vamos a tener que reforzar en aquellas cuestiones que las máquinas no hacen, que solo hacen las personas. Estoy hablando de las pericias en materia de psicólogos, trabajadores psicosociales, peritos, intérpretes, es decir, hay toda una serie de funciones y de perfiles profesionales que tendremos que reforzar en los próximos años en el ámbito de justicia. Dicho esto, agilización de la justicia. Mire, era el primer reto o el primer eje que el ministro de Justicia señalaba en su comparecencia, y para nosotros la modificación del artículo 324 de la Ley CRIM era fundamental. Vamos a ver aquí, a los ciudadanos y a los profesionales les persiguen los plazos y resulta que los jueces y los fiscales esos plazos brillan por su ausencia. De la mano de expertos de la propia profesión, de las carreras judicial y fiscal, se acreditó que 6 meses era el periodo normal en que podía llevarse a cabo una instrucción. Y por eso se estableció el plazo general de 6 meses para la instrucción. Ahora bien, ¿que ese plazo es insuficiente? Está claro que el sistema prevé prórrogas de manera flexible y suficiente para llevar adelante la instrucción con todas las garantías. Pero es que hicimos más cosas. Introdujimos medidas en la Ley CRIM, que a mí hay veces que me da la sensación de que a veces se hacen reformas muy demandadas por el sector, pero una vez que están en el BOE, como que se mira para otro lado. Estoy hablando de las macrocausas, estoy hablando de los criterios de conexidad, que hacen que una persona que se ve involucrada en una causa mayor tenga que estar 15 años o X años esperando a que culmine la causa principal, con todo lo que eso supone desde el punto de vista de estigma social, de angustiosa incertidumbre, etcétera. Los atestados sin autor conocido, estábamos invadiendo los juzgados de unos papeles y de una documentación que no iban a ningún lado. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo enorme en materia de fase de instrucción, igualmente también en materia de fase de enjuiciamiento. ¿Cómo lo hemos abordado? En primer lugar, estudiando de una manera detenida y permanente, y le aseguro que tenemos un cuadro de mando que con los datos del Consejo examinamos todas las semanas, todos los días, decir, ¿dónde tenemos sobrecarga de trabajo? Pues ahí creamos plazas de órganos judiciales y unidades judiciales, 109, incluyendo las 16 en la segunda instancia penal y 282 en la legislatura anterior. La aceptación por decreto, medidas que, digamos, que fortalecen la agilidad de la justicia. Ahora bien, fuera de algunas de estas circunstancias hay multiplicidad de causas y usted lo sabe, usted que es del sector, por lo que he entendido, lo sabe, y que nada tienen que ver con la organización judicial y explican a veces, desgraciadamente, esa dilación en la convocatoria de juicio. Por poner un ejemplo más común, la falta de asistencia del imputado a juicio, lo que obliga a expedir las requisitorias para su búsqueda y detención, algunas de las cuales no pueden dar resultados sino tras años de pesquisas policiales destinadas a su localización. Las dificultades de su localización y citación de testigos, incluso de perjudicados, los cuales no siempre tienen domicilio fijo o estable. ¿A dónde quiero ir a parar? Pues que, como he comentado anteriormente, el proceso penal en España está pidiendo a gritos una reforma en profundidad. Abordemos esa reforma, quitemos recursos, trámites innecesarios, idas y venidas, porque con eso no quitemos ninguna garantía, que ya le estoy viendo la cara. Con eso ganará la justicia y ganará el justiciable y los profesionales. Muchas gracias. Gracias, secretaria de Estado. Tiene la palabra para la réplica, senador Comorera. Evidentemente, espero que garantías no nos quiten ninguna. A ver, tanto jueces como fiscales, como abogados, en definitiva, creo que todos los profesionales de la justicia entienden que hay que hacer algo para acelerar los tiempos de la justicia. Pero creo que muchos coinciden en que la reforma de los plazos nunca estuvo bien planteada, porque no fue acompañada de una dotación de medios personales y materiales. De nada sirve fijar plazos de instrucción cortos, aunque se puedan alargar, y después llegamos a la fase de enjuiciamiento y entonces ese tiempo que hemos podido acortar de alguna manera con ese plazo
luego veamos que se alargan terriblemente a la hora de enjuiciarse. Entendemos que eso no es dar soluciones. Los profesionales esperamos con paciencia, además no nos queda, supongo que no les queda otra, y permaneceremos todos, incluso en esta comisión, alertas de la evolución de las estadísticas y, desde luego, a lo que la experiencia nos vaya revelando sobre lo que ha supuesto la limitación de los plazos. Pero evidentemente no hay fórmulas mágicas sin los recursos económicos y sin unas buenas políticas de implementación y de evaluación del impacto de esas reformas legales. Llevan ustedes gobernando desde el año 2011. Somos conscientes de que no se hizo Roma en un día, pero creemos que con 6 años de recorrido deberían haber resultados suficientes para que hubiésemos podido ver algún resultado más en lo que son los tiempos de la justicia. De momento, por desgracia, solo vemos los mismos retrasos, la misma decepción de los profesionales y la misma desconfianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia, y eso hay que solucionarlo. Gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Para la dúplica, tiene la palabra secretaria de Estado de Justicia. Gracias, presidente, y gracias, senador. Me está haciendo usted un examen a fondo de muchísimos temas y yo encantada de contestarle en la medida de mis posibilidades. Yo creo que, salvo órganos judiciales con excesiva carga por cuestiones puntuales que estamos paliando con refuerzo, mire, no tengo aquí la cifra de lo que nos gastamos en refuerzos, en fiscalías, en miembros de la carrera judicial, letrados, personal, pero aseguro que es una cantidad importante, y también con la creación de órganos. Lo habitual en la jurisdicción penal es que el señalamiento no se demore en exceso, no siendo cierto que los órganos de enjuiciamiento estén señalando a la vista oral 2 o 3 años después de terminada la fase de instrucción. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al año 2017, la del 17 correspondiente al 16, que, como sabéis, cuando tenemos cerrados los datos. ¿Qué dice el Consejo? Dice que la duración media en los juzgados de lo penal de las diligencias urgentes ha sido de 5 meses y la de los procedimientos abreviados de 11,6 meses, es decir, menos de un año. En las audiencias provinciales ha sido de 11,2 meses en los sumarios, 5,8 en los procedimientos de jurado y 8,3 en los procedimientos abreviados, es decir, en todos los casos, menos de un año. La duración media de los juzgados de menores ha sido 5,7 meses y de 2 meses en los juzgados de violencia sobre la mujer. De verdad que yo los datos no me los invento, los puede ver en la memoria del Consejo General del Poder Judicial. Una cosa no me puedo dejar en el tintero en relación con el tema del 324. Ahí ha dicho usted en algún momento que se dice que es algo que se puso en marcha sin los medios correspondientes. Mire, ha dado un resultado fantástico, se lo puedo decir. Vamos, que me venga aquí algún fiscal a decir que esto no ha dado un resultado fantástico. En primer lugar, se ha puesto al día todo lo que estaba atrasado en las oficinas judiciales y fiscales. De manera que, había en el momento en que se puso en marcha el plan, había más de 304.000 causas atrasadas que se han puesto al día en un periodo de 6 meses. Pusimos medios para ello, 80 abogados fiscales por el plazo de un año y con un coste de 1.647.877 euros. Es decir, esos son los datos, ese es el resultado y eso es lo que ha ocurrido. E insisto, señoría, modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificación del proceso penal. Esa es la clave. Muchas gracias. Muchas gracias por su dúplica, secretaria de Estado de Justicia.